Gloria a nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Se oye bien? ¿Para allá? Ok, soy un poquitito del monitor. Gloria a Dios. Amén, perfectamente. El bautismo de Jesucristo. Es algo muy importante, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Cuántos saben? Ok. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Pero también nuestro Señor Jesucristo fue el que instituyó el bautismo en la iglesia de hoy. Entonces, por eso dije que se puede entender de dos maneras. El bautismo de Jesucristo se puede entender como el acto de Jesucristo al ser bautizado, y el bautismo de Jesucristo porque el bautismo que nosotros practicamos fue instituido por Jesús. Entonces, el bautismo que nosotros practicamos en esta iglesia es el bautismo de Jesucristo. Es el bautismo de Jesucristo. Y quiero presentar delante de ustedes, hermanos, tipo estudio bíblico, este asunto del bautismo, porque es muy importante grabarlos en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, conceptos de nuestra doctrina, ¿no? Nuestra doctrina, somos la iglesia del nombre de Jesús. Y yo sé que la mayoría no tiene ningún problema con esto, pero vamos a reforzar esto el día de hoy, hermanos. Yo sentí esto en mi corazón y le dije a mi esposa David, digo, va a ser más tipo estudio bíblico, pero el Señor nos va a enseñar algunas cosas en esta tarde, ¿ok? Y siempre lo digo, de acuerdo a la capacidad de cada quien, de acuerdo a mi capacidad, yo voy a tratar de compartir estos conceptos con ustedes. Y vamos a empezar con lo básico. ¿Qué significa bautismo? La iglesia tradicional, hermanos, para no mencionar el nombre, la iglesia tradicional ha utilizado como sinónimo de bautismo el aplicar un poquito de agua en la cabeza, el rociar con un poquito de agua también. Pero nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo como Jesucristo lo pensó o lo planeó. ¿Y qué significa bautismo? De acuerdo a lo que la Biblia enseña, hermanos, en el griego, significa sumergir. ¿Okay? Significa sumergir o inmersión, que es sinónimo. Y se deriva de otra palabra, hermanos, que significa mojar o empapar. ¿Cuándo se entiende el término empapar? Ok. El bautismo significa sumergir completamente en líquido. ¿Ok? Eso significa bautismo. Entonces tenemos hasta ahí, ¿verdad? Perfectamente. Y el bautismo de la iglesia, hermanos, es una ceremonia especial en donde un ministro ungido por Dios sumerge completamente en agua a una persona, mencionando el nombre de la persona y mencionando o invocando el nombre que la Biblia enseña que se debe de mencionar, que es Jesucristo. Eso es lo que sucede en un bautismo aquí en la iglesia. Alguien viene, yo me quiero bautizar porque ya entendí todos los conceptos de Dios, ok, se es sumergido en agua completamente, mencionando el nombre, y luego suceden cosas muy interesantes en el ambiente espiritual. Su nombre es escrito en el libro de la vida, el Señor borra los pecados y se empieza una nueva vida. Amén. Esa es una tremenda victoria, es una tremenda alegría. Algo que debemos de entender desde un principio, hermanos, es que el bautismo no es un fin en sí. El bautismo es un principio. ¿Okay? En muchas iglesias, por ejemplo, se maneja el asunto de que el bautismo no es necesario, que no se necesita. Pero en todos los comentarios bíblicos que yo he leído, hermanos, todo el tiempo el comentarista dice, desde el primer siglo el bautismo era señal de que se unía alguien a la iglesia de Dios. No lo pueden negar, es imposible negarlo. Desde el primer siglo siempre fue la señal de que alguien se añadía a la iglesia, era ser bautizado. ¿Ok? Entonces el bautismo que instituyó nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Preguntas a considerar, por ejemplo, si el bautismo no fuera importante, una pregunta, ¿se hubiera bautizado Cristo? Si el bautismo no fuera importante, ¿se hubiera bautizado Cristo? En Mateo 3, capítulo 3, verso 13, dice así. Las tengo selladas hoy. ¿Ok? Just in case. ¿Ok? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Ok?
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Si el bautismo no fuera importante, ¿se hubiera bautizado Cristo? El bautismo de Juan era por arrepentimiento, pero Jesús no tenía pecados, hermanos. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? El asunto del bautismo de Jesús tiene que ver con su deseo de ser obediente, hermanos, y cumplir, hermanos, cumplir la ley. ¿Ok? El que es obediente siempre va a buscar obedecer y hacer las cosas que son justas. Jesús era obediente. Mire, en el sistema levítico, cuando un sacerdote iba a empezar su ministerio a los 30 años, era bautizado. Jesucristo estaba a punto de empezar su ministerio terrenal ahí, y él fue a cumplir, hermanos. Era obediente, no necesitaba bautismo Cristo. ¿De qué se iba a arrepentir? Pero para darnos ejemplo a nosotros, se bautizó. ¿Amén? Cristo hace las cosas siempre, escúcheme bien, siempre como se deben de hacer las cosas. Amén, aleluya. Jesucristo hacía las cosas como se deben de hacer. Gloria al Señor Jesús. Espero no, luego en el día así medio nublado y con frillito, a ver si no se me duerme. ¿Okay? Les prometo que para la próxima hablo del Espíritu Santo para despertarlos. ¿Okay? Pero es muy importante, hermanos, muy importante entre estas cosas. Al bautizarse, Cristo estaba diciendo: estoy de acuerdo con el plan establecido en la ley. Aunque el Señor no necesitaba bautizarse, nos estaba dando ejemplo a nosotros. Se sometió al bautismo por obediencia. Una pregunta para esta tarde: ¿cuántos de los que están aquí se deleitan en ser obedientes? Amén. Amén. De la paz, Señor. Qué bonito, hermano. Cuando le gusta lo que se le pide y cuando no le gusta lo que se le pide. El asunto del cristianismo, ¿cómo trabaja con el asunto de las emociones, ¿no? Trabaja mucho el Señor con nuestras emociones, pero ¿sabe por qué? Porque Él nos quiere hacer dóciles, gente obediente. Ese es el trabajo de Dios. Él quiere llamarnos a la obediencia. Gloria a Dios. Entonces quedamos en que cuántos se deleitan en la obediencia, les guste o no, a lo que tienen que ser obedientes para ser. Qué bueno. Ahora, Jesucristo, que es el fundador del cristianismo, se bautizó, ya vimos, ¿verdad? Fue Juan cuando bautizó. Juan le dijo: tú vienes a mí para que yo te bautice cuando yo necesito ser bautizado por ti. Es necesario que cumplamos toda justicia, le dijo el Señor. Tú haz tu trabajo, déjame a mí hacer el mío. Gloria a Dios. ¿Okay? Y Juan dijo: bueno, lo estoy parafraseando, ¿okay? Juan dijo: ok, Señor, pues, si tú quieres, vamos pues. Y lo bautizó. Gloria al Señor Jesús. Preguntas a considerar, pues, siguiendo con estas preguntas. ¿Y qué de los 120 del aposento alto? ¿Se bautizaron o no? Los 120 del aposento alto, ¿alguna vez usted ha escuchado que alguien le dice: mira, aquí está la cita donde se bautizaron los 120? O los 500 hermanos que miraron a Jesús, ¿sí eran 500 o 400? Yo no recuerdo el número, donde dice que se le pareció como 400 o como 500, pero eran muchos más de esos 120, fueron bautizados. Cristo, hermanos, Cristo, el Señor Jesús, al igual que Juan el Bautista, en su ministerio terrenal, bautizaba también. ¿Ok? El Señor Jesús. Por ejemplo, en Juan 3, verso 22, dice lo siguiente. Fíjense qué interesante.